Muy buenos días. Me llamo Carlos Papalo, soy alumno de la Universidad de SAM del noveno ciclo y estoy desarrollando mi tesis sobre reconocimiento de imagen o reconocimiento de manos para poder desarrollar en un futuro una aplicación o un software que pueda reconocer en tiempo real o traducir en tiempo real el movimiento de las manos de una persona a un audio. Comencemos. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Liliana Zarango, Diana Senado, que da mucho gusto. ¿Cuál es su cargo en esta institución? directora del CB Santa María de Guadalupe. Ok. ¿Cuántos años de experiencia cuenta como educadora y cuántos años de experiencia cuenta con el tema de conocer lenguaje de señas? Como educadora, 16 en lengua de señas y con el mundo de nuestros niños sordos hace aproximadamente 14 años. Ok, como educadora dice, ok. La segunda pregunta. ¿Usted, el lenguaje que enseñan acá en esta institución, es el mismo que enseñan en todo el Perú? Es relativo en realidad, porque por ejemplo el Perú tiene su propio alfabeto y tiene su propia lengua de señas, ¿no? Cada país es diferente, pero en diversas escuelas, en diversas instituciones donde trabajan con niños hay acuñamiento de algunas palabras, es decir, manejan algún tipo de señas en particular que son de esa comunidad. Eso depende mucho de la comunidad también. Claro, respetando mucho la lengua de señas del país y de su alfabeto, pero tienen acuñamiento de palabras. Por ejemplo, el colegio FATA, que ya lo cerraron, en ese colegio tenían sus propias palabras ya acuñadas. Entonces, cuando ellos venían acá y conversaban con nosotros, ellos hacían una que otra seña que de repente es diferente a la población que tenemos en el CB Santa María, pero era reconocible que era del grupo EFATA. Entonces, es así, es como cuando tú aquí hablas el español, pero tú tienes una forma de hablar acá en Lima, diferente a la forma de hablar en Arequipa, o diferente a las palabras que utilizas, un ratito, vidito, o diferente a las palabras que utilizas en Pucallpa, por ejemplo, ¿no? Ok. Pero hablas el mismo español, Sí, ¿no? exactamente. Pero tienes palabritas por ahí que te distinguen de esa zona. Es lo mismo que pasa con la comunidad sorda del Perú. Ok, ok, muchas gracias, no sabía eso. Otra pregunta más sería, para poder comunicarse en el lenguaje de señas, ¿solamente es necesario el uso de las manos o también se debe usar otra parte del cuerpo como los brazos, codos, la cara? Es bastante gestual, no es necesariamente... nosotros cuando aprendimos al inicio la lengua de señas o cuando muchas personas aprenden lengua de señas, creen que solamente es el movimiento de tal palabra con su seña, por ejemplo, mamá, ya, punto, ¿no? Pero la lengua de señas va más allá, tienes que saber el uso del rostro, de las expresiones, movimiento del cuerpo, tienes que hacer el uso de la lengua de señas correctamente, o sea, de las palabras que están en señas correctamente, tienes que utilizar clasificadores, ¿no? El clasificador, por ejemplo, son formas de explicar algo, ¿no? Sin necesidad de hacer toda la estructura correcta en la lengua de señas. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo te llamas? Yo te diría, ¿cómo te llamas? Esa es si lo hago en lengua de señas. Pero si yo ya voy a un nivel mayor donde ya es manejado acá, por ejemplo, en el Colegio Santa María de Guadalupe, con el personal y todo, yo te diría solamente tu nombre, punto. Entonces, nuestra gramática en español es totalmente diferente a la gramática de la persona sorda. Ellos tienen una estructura diferente para poder explicar. Ellos no necesitan que tú les digas tal palabra en señas. Simplemente tú puedes acortar algo o también puedes simplemente utilizar el cuerpo. Por ejemplo, iban dos personas caminando por ahí. Yo no voy a decir, iban dos personas caminando por ahí. No, simplemente yo puedo hacer como que uno y uno y van. Ah, ¿Entiendes? sí, entiendo. Pero mi boca hizo este sonidito que yo hago con la boca, se llama el mouthing. Entonces eso también ayuda mucho a hacer la expresión de lo que yo quiero explicar. Entonces ellos, ya, por ejemplo las montañas, ¿no? Que son grandes, grandes, y yo empiezo a graficar con mi mano y movimiento del cuerpo el lugar que quiero que ellos entiendan cómo es. No es necesario que yo haga todas las señas así de cada una de las palabras. Basta con que yo lo grafique con mi propio cuerpo.
Ese es el uso de clasificadores, por ejemplo. Ah, ¿qué? Es un mundo. Deja de parar la grabación.